Muy bien, les invito a que vayan abriendo sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, es una porción que ya habíamos comentado en otra oportunidad. Recuerdan que tiempo atrás estuvimos hablando acerca de una serie que tiene que ver con rompiendo círculos viciosos. Tal vez alguno ya no se acuerde, pero bueno, ahora refrescaremos la memoria en algunas cosas solamente. De hecho, he puesto por título a esta reflexión, estar dispuestos, ¿vale? Quédese con esa expresión, estar dispuesto. Usted dirá, ¿dispuestos a qué? Ahora lo verá. Vaya escuchando con tranquilidad lo que hablamos en esta mañana. Jueces, capítulo número 6, mantenga la Biblia abierta e iremos leyendo algún versículo según lo vamos diciendo. Animo a los últimos que han llegado, si tienen su móvil encendido, por favor, pónganlo en modo silencio para que no hayan interrupciones. Como digo, semanas atrás estuvimos hablando acerca de este tema y decíamos que, a modo de introducción, decíamos de que había muchas personas que viven dando vueltas sin llegar a ningún lugar. En el sentido de que no hay un propósito y una razón por la que viven porque existen y están ahí, pero no tienen un propósito definido en su vida, no hay una razón que los están impulsando a seguir adelante, una meta donde dicen yo persigo esto en la vida, viven sencillamente dando vueltas. Y decíamos de que hay otros que se sienten atrapados en un estilo de vida que no les agrada, del que no pueden escapar por mucho que lo intentan. Definíamos ese estilo de vida y usted lo recordará como círculo vicioso. Situaciones o patrones de conducta que se repiten con cierta frecuencia en la vida. Y estos patrones de conducta generalmente están asociados con malas decisiones, con experiencias dolorosas y desagradables en las que una persona se ve envuelta una y otra vez y no sabe cómo salir de esa situación o cómo solucionar esos problemas. Pero saben, no solamente una persona puede caer en un círculo vicioso, un hogar por completo, una familia por completo, puede caer incluso en un círculo vicioso, una iglesia y aún una propia nación puede andar en un círculo vicioso de vida. Y esto, como norma general, genera sentimientos de qué, de ansiedad, de frustración, sentimientos de impotencia porque no sabes qué hacer para resolver esa situación, no sabes qué hacer para salir de ahí. Esto genera también que la persona se sienta arrastrada siempre hacia los mismos errores y hacia los mismos problemas. Sentimientos de amargura se reviven una y otra vez. ¿Por qué? Porque estás reviviendo las mismas situaciones dolorosas o problemáticas. Y una de las cosas que decíamos es que se corre un peligro en esta situación. De tantos peligros que puede haber vivir de esta manera, hay uno que llama la atención. ¿Cuál es ese peligro? Es que la persona se resigna a sí misma a vivir de esa manera, aceptando que eso es algo normal en la vida cuando no lo es. No es normal vivir atado, atrapado a un círculo vicioso de vida. Y hay otros que ni siquiera se dan cuenta que ya viven atrapados en ese círculo vicioso. Y hermanos, ustedes recordarán que decíamos que este tipo de pensamientos y conductas es contrario a las enseñanzas de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, por ejemplo, en el libro de Gálatas 5, que nosotros fuimos llamados ¿a qué? ¿A libertad o a esclavitud? Puede decirlo. A libertad, no a estar atado, no a estar atrapado a un círculo vicioso de vida que nos está haciendo sentir como si fuéramos unos desgraciados. Jesús mismo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No una vida en escasez, no una vida de amargura, no una vida de constante y permanente tristeza que parece ser en la vida de muchas personas así. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Eso es lo que dice la palabra. Y saben, hay bastantes referentes en las Escrituras. Mencionábamos, por ejemplo, el libro de Jueces. Usted lo tiene ahí en el Antiguo Testamento. Son 21 capítulos que contempla o que forman el libro de Jueces y habla de una de las etapas de Israel que comprende entre 340 y 360 años. Y en esa historia, en esos 21 capítulos, que abarcan más de 3 siglos y medio, nosotros podemos darnos cuenta cómo el pueblo de Israel vivía en este círculo vicioso de vida. ¿En qué consistía? Bueno, el pueblo pecaba.
el pueblo que conocía a Dios. No estamos hablando de un pueblo pagano, de una nación extraña que no tenía conocimiento de Dios, no. El pueblo de Dios se apartaba de Dios, se iba tras dioses paganos. Y esa actitud o esa decisión los llevaba a sufrir. ¿Sufrir qué? Sufrir de salir del amparo y de la protección de Dios. Se exponían a sus enemigos y eso traía ruina, miseria, hambre, muerte a la nación. Al punto que llegaron donde empezaron a clamar a Dios. Clamaban pidiendo: Dios, por favor, ayúdanos. Dios, sácanos de esta situación. Como respuesta a ese clamor, ¿qué pasaba? Dios generalmente mandaba un profeta, enviaba a alguien que le decía: el verdadero problema es este. Confrontaba a la nación con su pecado. La nación se arrepentía, le pedía perdón al Señor y Dios levantaba un hombre, una mujer como juez y traía liberación al pueblo. Y esa liberación o ese tiempo de prosperidad posterior podía durar 20, 30, 40 años, pero ¿saben qué sucedía? Nuevamente el pueblo volvía. Y es algo curioso, usted va incluso a la concordancia de la Biblia, hágalo cuando esté en su casa, y busque por la expresión malo. Usted busca la palabra malo en su concordancia y vaya al libro de Jueces y se dará cuenta cómo se repite esta expresión: y volvió el pueblo a hacer lo malo delante del Señor. Era algo continuo. Dios los rescataba, Dios los liberaba, vivían en prosperidad, otra vez a lo mismo. Y en Jueces del capítulo 6 al 8, no lo vamos a leer, pero nos relata uno de esos episodios de los que estamos hablando, que tenía como protagonista a Gedeón. Y estos capítulos del 6 al 8 del libro de Jueces revelan una de las épocas más oscuras de Israel, que duró aproximadamente 7 años. 7 años que estuvieron caracterizados ¿por qué? ¿Por el gozo, la alegría, la abundancia? No, todo lo contrario. Ellos vivían bajo la opresión de los madianitas, amalecitas y otras naciones, y los llevaron a un punto en esa opresión, dice la Biblia, de pobreza extrema. No había nada que comer, había muerte, había miseria y miedo dominaban el pueblo. Estas personas tuvieron que ir a esconderse a las montañas, hicieron cuevas en medio de las montañas para protegerse de los madianitas. Estaban temerosos, sin esperanza y humillados por sus enemigos. Cuando usted dice, bueno, es una mala época, es una mala racha, es un mes, 2 meses, no, fueron 7 años, dice la Escritura. Y a través de esta historia en particular, nosotros podemos ver cómo Dios liberó a su pueblo de esa situación, y a través de esa historia podemos aprender también cómo nosotros podemos hacerle frente, hermano, y liberarnos de esos círculos viciosos que muchas veces nos vemos o sentimos atados a un estilo de vida que es contrario a la voluntad de Dios. A través de esta historia nosotros aprendemos valiosas lecciones que nos van a ayudar a andar en libertad como Dios quiere que andemos. Ahora, antes de entender cómo romper un círculo vicioso de vida, debemos saber, hermano, cómo se llega a caer en un estilo de vida de ese tipo. ¿Cómo caemos? ¿Cómo llegamos a un punto donde nos vemos envueltos en un círculo vicioso de vida? No es por azar, no es por casualidad, hermano. Hay una razón principal, hay una razón básica que nos lleva a ese punto en la vida. Muchas personas ni siquiera saben, ni siquiera se dan cuenta de la razón por la que viven así. Hay personas que están viviendo situaciones complicadas realmente, dolorosas, que están sufriendo una situación que no les gusta y ni siquiera se percatan ni se dan cuenta: ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y a veces, saben, como tratando de buscar una salida o dicen, no, la culpa es de mis padres. Yo vivo así por culpa de mis padres, porque tal vez me criaron de la manera que me criaron, porque me hicieron vivir situaciones que no tenía que haber vivido. Otros tal vez culpan a sus esposos, a sus esposas. A veces culpamos a la situación del país. Bueno, es que la situación me obliga a vivir de esta manera. Otros culpan al gobierno, culpan a la falta de trabajo que tienen mucho, incluso culpan al mismo Dios. Pero ¿saben qué, hermano? La verdadera razón
aunque muchos no se den cuenta de ello o no estén de acuerdo con ello, ¿sabes cuál es? Han despreciado o apartado a Dios de sus vidas. Esa es la razón principal y básica por la que muchas personas están atados a comportamientos y estilos de vida que son contrarios a la voluntad de Dios y que son dañinos, les están haciendo daño, están haciendo que su vida sea un verdadero calvario. Han despreciado y apartado a Dios de sus vidas. Tal vez usted diga, bueno, eso es una declaración muy fuerte. Bien, puede ser una declaración muy fuerte, pero la realidad es que y escúcheme bien, cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios en la vida, cuando nosotros hacemos las cosas bajo nuestros propios criterios, bajo la idea de lo que nosotros consideramos que es correcto o no es correcto, y no tenemos en cuenta lo que Dios dice en la palabra, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos despreciando la sabiduría de Dios, estamos despreciando la dirección, el amor, la bondad y las bendiciones de Dios. Sencillamente porque hemos decidido actuar y vivir como nosotros queremos, no como Dios dice que debemos vivir. Y saben, irremediablemente, como decía tiempo atrás, eso nos va a llevar a un estilo o a una conducta que se aleja del propósito de Dios, que se aleja de la voluntad de Dios, sencillamente porque hemos desplazado a Dios a un lado. Quizás usted no lo veía de esa manera, pero tenga presente que cuando usted toma sus decisiones, que cuando usted hace las cosas sin tener en cuenta lo que Dios dice en su palabra, llamándose cristiano, usted está despreciando, dejando a Dios a un lado para hacer lo que tal vez a usted más le conviene o lo que realmente usted quiere hacer. En 1 de Samuel capítulo 8, versículo 7, la Biblia nos habla de una situación en particular. Samuel ya había envejecido, estaba en los últimos días de su vida y había puesto a dos de sus hijos, a Joel y Abías, los había puesto como jueces. Pero ellos no actuaban bien, ellos no hacían las cosas correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces esa fue la oportunidad para el pueblo acercarse a Samuel y hacerle una petición inusual. Le dijeron, Samuel, las cosas no pueden seguir de esa manera. ¿Y saben qué? Dice, pedimos un rey. Queremos un rey como las otras naciones. Usted puede pensar, bueno, seguro que Samuel se molestó. Allá está el ventilador, ¿cómo se llama? El calefactor andando. Si puedes pararlo. Usted puede pensar que tal vez Samuel se molestó por el hecho de que estaban desechando a sus hijos, pero esa no es la idea. El pasaje lo que nos enseña es que Samuel se opuso a esa decisión, trató de hacer entrar en razones al pueblo. ¿Saben por qué? No por querer un rey, sino porque estaban desechando a Dios. Esa era la idea, porque a diferencia del resto de las naciones que habían alrededor, Israel no tenía rey. El rey era el mismo Dios. Y había un interés oculto a través de esas peticiones. ¿Sabes cuál era? Desechar a Dios. De hecho, el versículo 7 del capítulo 8 dice de la siguiente manera. Dios habló a Samuel y le dijo, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Se dan cuenta? La determinación del pueblo era excluir a Dios, no seguir la voluntad de Dios, sino hacer lo que ellos querían. Por eso digo que el rechazo, mi querido hermano, a vivir en la voluntad de Dios es el equivalente a desplazarlo de nuestras vidas. Y eso, y déjeme utilizar esta expresión otra vez, irremediablemente nos lleva a vivir conductas y estilos de vida que no son de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué puedo hacer para romper con esos círculos viciosos que están tal vez controlando mi vida? Escúcheme bien porque esto le puede ayudar. Si ahora usted dice, bueno, a mí no me hace falta, yo vivo bastante bien, estupendo, pero en algún momento dado de su vida puede ayudarle. Lo que debemos tener presente es que debemos estar dispuestos. La pregunta que, dispuestos a acudir a Dios. Y esto lo recordará porque fue una de las primeras cosas que hablamos. Jueces capítulo 6, versículo 7, dice la palabra. Capítulo 6, verso 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. ¿Qué nos dice la palabra? Que clamaron a Dios.
Cuando el pueblo clamó a Dios a causa del sufrimiento, de la opresión de los madianitas, de sus enemigos, Dios envió un profeta. Atiendan por favor, no estén hablando. Dios envió un profeta para enseñarle al pueblo, para decirle al pueblo cuál era el verdadero problema que tenía. Desde que llegó ese profeta, se inició un proceso, el proceso de la liberación. Posteriormente vemos el versículo 11 y 12, donde dice la palabra que hubo una manifestación de Dios. El ángel de Jehová se aparece a Gedeón y comienza a tratar con Gedeón. Entonces, lo que quiero resaltar primeramente aquí, tanto en la aparición de ese profeta que llega al pueblo, como del ángel de Jehová que se manifiesta, hermanos, lo que quiero resaltar es el interés que Dios tiene en ayudar a su pueblo cuando estamos dispuestos a recibir su ayuda. ¿Me están entendiendo? Si tú estás dispuesto a recibir la ayuda de Dios, Dios te va a ayudar. Es la disposición, el anhelo, el corazón de Dios bendecirte y ayudarte. La Biblia se da a conocer o da a conocer a Dios como nuestro ayudador. ¿Cierto o no, hermano? Lo dice la Escritura. El Salmo 46 dice, es un salmo muy conocido por todos, dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Otros salmos dicen de Dios, Él es mi socorro, Él es mi fuerza, Él es mi escudo, Él es mi defensa, dice la palabra. Sin Dios, y grábese esto en la mente, sin Dios no hay un verdadero cambio, sin Dios no hay una verdadera restauración, ya sea en la vida, en el hogar, en una iglesia o aún en una nación por completo. Acudir a Dios, hermanos, es algo más que una oración o un ruego que hago en un momento determinado porque me siento atrapado por las circunstancias de la vida. Me siento entre la espada y la pared y entonces dice, bueno, voy a hacer una oración a ver si Dios me ayuda. ¿Es eso acudir a Dios? No. Acudir a Dios implica algo más. Es permitir que Él tome el control de mi circunstancia en ese momento. Y no solamente en ese momento, sino que Él tome el control de mi vida, permitiendo que Él sea el Señor de mi corazón y sujetando mi vida a su voluntad, lo que dice la palabra. Eso es lo que queremos decir con acudir a Dios. No piense en esta expresión como un último remedio o algo más que yo debo hacer. Bueno, voy a hacer una oración a ver si Dios está por ahí y me echa una mano para salir de esta situación. No, acudir a Dios, vuelvo a repetir, hermano, significa que Él no solamente tome el control de mi circunstancia, de esa circunstancia difícil y complicada que estoy viviendo. Significa también que yo le estoy dando mi corazón, le estoy dando mi vida, estoy permitiendo que Él tome el control de toda mi vida. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a acudir a Dios? ¿O quieres resolver tus problemas en tus propias fuerzas y capacidad o en tu propia inteligencia? Hay cosas que tú no puedes resolver. De hecho, si pudiéramos resolverla, ¿para qué necesitamos a Dios? Y aquí encontramos un claro ejemplo de acudir a Dios. No solamente eso, número 2, debemos estar dispuestos, hermano, a aceptar, y es algo que recordarán, la confrontación de parte de Dios. Cuando tengamos un problema o en alguna circunstancia determinada o estemos viviendo de una manera inapropiada, recuerda que cuando acudes a Dios, Dios se va a revelar y manifestar a tu vida. Pero tal vez lo que te diga no te gusta. Tal vez lo que te vaya a decir no sea de tu agrado, pero será lo que tú y yo necesitamos. Y en este caso en particular, vemos cómo Dios por medio del profeta confronta al pueblo. Verso número 10 de este capítulo 6 dice: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y mira cómo termina el versículo, pero no habéis obedecido a mi voz. El problema del pueblo no eran los madianitas, no eran los amalecitas ni otros pueblos que los estaban oprimiendo. Eso eran las consecuencias. El verdadero problema es que el pueblo desobedeció a Dios. No querían obedecer a Dios. Esa era la verdadera razón. Dios los confrontó por medio de ese profeta. ¿Y saben qué? En nuestros momentos de rebeldía, porque los tenemos, en nuestros momentos de rebeldía también, en nuestros malos comportamientos, en nuestras actitudes erróneas, Dios se revelará y se manifestará por amor a nuestras vidas, no para decirnos lo que queremos oír,
No para decirnos lo que nos gustaría oír, sino que Dios nos va a confrontar con nuestro pecado como una medida necesaria para nuestra liberación o para nuestra restauración. ¿Y saben qué? Así como Dios utilizó el profeta en el Antiguo Testamento, Dios nos confrontará por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el encargado de convencer de pecado. Usted lee en Juan 16:8, dice, el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo te convencerá en tu actitud incorrecta, en tu pecado, en tu error. Él irá y te señalará cuál es el problema, cuál es el error, cuál es el pecado, cuál es la mala decisión que hemos tomado. La pregunta es, ¿y cómo lo hace? Dios lo hará por medio de su palabra, a través de la exposición de la palabra, a través de un estudio serio de las Escrituras, no de abrir la Biblia a ver dónde me cae, si encuentro un versículo, a ver si Dios me dice algo. Eso no es forma, hermano. Cuando abrimos la palabra de Dios y con sinceridad nosotros vamos a buscar de Él, de su ayuda, de su favor, el Espíritu Santo nos guiará a través de la Escritura para que nos demos cuenta dónde está el problema, dónde está el error, dónde está el pecado. ¿Me están entendiendo, hermano? A través de su palabra, el Espíritu Santo nos confrontará tal vez a través del consejo piadoso de alguien, no de cualquier persona. No puedo admitir el consejo de alguien que no conoce a Dios, porque alguien que no conoce a Dios no me va a llevar hasta Dios. Busco el consejo de alguien piadoso, de alguien que conoce realmente al Señor. El Espíritu Santo nos confrontará tal vez con su voz hablándonos de manera personal e interior a nuestra vida. Comenzamos a sentir una inquietud de que el Señor nos está hablando, de que está diciéndonos algo. A veces el Espíritu Santo nos convencerá a través de una circunstancia determinada. ¿Qué tipo de circunstancia? Puede ser una crisis de salud, puede ser una crisis económica. Puede ser una crisis de cualquier tipo donde Dios la utiliza, Dios permite esa situación para confrontarnos de alguna manera. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? No fue hasta que estuvo en el chiquero, en ese fango, tratando de comerse la comida de los cerdos, cuando dice que volvió en sí. Mientras tenía dinero, mientras gastaba, mientras iba de fiesta aquí y allá, no sentía convicción alguna. Antes bien disfrutaba de todo eso, pero cuando llegó a tocar fondo, en medio de esa situación, dice la palabra que él volvió en sí. Dios utiliza una circunstancia determinada, como digo, para confrontar nuestro pecado. A veces un tiempo de meditación en Dios. ¿Cuántos se acostumbran a meditar? Nadie diga amén. Meditar no es que de vez en cuando me pasa un pensamiento por la cabeza acerca de Dios. Algunos cuando tienen sueños se acuestan y dicen, no, voy a meditar. A meditar no, vas a dormir. Pero la Biblia habla mucho acerca de la meditación, de reflexionar en Dios, de reflexionar en su palabra. ¿Saben qué? Satanás no quiere que usted medite bajo ningún concepto. Él va a tratar por todos los medios que usted nunca piense en Dios, que nunca aparte un tiempo en su día a día para decir, voy a reflexionar en Dios, voy a reflexionar sobre mi vida. Él tratará de que usted esté ocupado constantemente, de que su mente está de un lado para otro para que no se pare a reflexionar. Y a veces necesitamos momentos de soledad, necesitamos momentos de silencio, necesitamos momentos de estar desconectados del mundo para meditar en Dios. Y en esa meditación, en ese reflexionar en Dios, son momentos que el Espíritu habla a nuestra vida. Y Él trae convicción, Él nos confronta con nuestro pecado. Vivimos, y ya se ha repetido en muchas ocasiones, en la era del entretenimiento. Satanás trata por todos los medios de tener nuestra mente ocupada, de que usted no se pare ni por un momento a reflexionar. Y a veces somos tan ignorantes, y perdóneme la expresión porque me incluyo en ella, a veces somos tan ignorantes que cedemos. Nos levantamos desde por la mañana y hasta que termina el día y estamos tan ocupados, tan agobiados, tan estresados con cosas que son importantes, pero con otras cosas que son ridiculeces, tonterías, pero que ocupan nuestro tiempo. Porque Satanás no quiere que meditemos en Dios. El Espíritu Santo muchas veces nos confronta a través de algún don
espiritual en medio de la iglesia, una palabra de ciencia o cualquier manifestación de otro don. Póngame atención, nadie se distraiga, por favor. Tenga presente, hermanos, que Dios usará los medios revelados por Él mismo en la Biblia para hablarle a usted. ¿Me está escuchando? Tenga presente que Dios usará los medios revelados por Él mismo en la Biblia para hablarle. Y déjeme repetirle algo que le he dicho en otra oportunidad. Dios nunca le va a hablar por un brujo. Dios nunca le va a hablar por un santero. Dios nunca le va a hablar por un adivino. Dios nunca le va a hablar por medio de las cartas. Dios nunca le va a hablar por medio de la hipnosis, ni se le ocurra hacer tal cosa por el peligro que eso representa. Dios nunca le va a hablar por personas que vivan una vida inmoral. Dios nunca le va a hablar por la línea 900 y cualquier otra cosa de este tipo. Dios utilizará los medios revelados por Él mismo en su palabra para hablarle a su vida. Si usted necesita que Dios le hable, vaya a la palabra, vaya al consejo piadoso de alguien, vaya a la oración, vaya a Dios directamente. Dios siempre nos hablará y nos confrontará. Pero ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios me tiene que confrontar con mi error, con mi pecado? Miren, hermano, para hacernos entender qué fue lo que nos llevó a esa situación en nuestra vida. Dios nos confronta para hacernos entender qué fue lo que nos llevó a esa situación en nuestra vida. Y el amor de Dios es lo que lo impulsa a hacer eso, a confrontarnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos corregir esa situación. El Espíritu Santo nos confronta para que nos demos cuenta que fue nuestra decisión la que nos apartó de Dios y que veamos la necesidad de volver a Dios nuevamente, hermano. ¿Me están escuchando? Si no estamos dispuestos a admitir nuestro pecado o nuestro error, no hay liberación posible. Entiéndalo bien, no hay liberación posible. Debemos acudir a Dios, debemos estar dispuestos a que Dios confronte nuestra vida. Número 3, debemos estar dispuestos a cambiar de actitud también. ¿Qué actitud? Arrepentimiento. Eso es un verdadero cambio. Verso 13 dice la palabra, vaya conmigo, de este mismo capítulo. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Fíjense, en el trato que Dios tiene con Gedeón, nos revela algo importante. Dios, antes de tratar con las consecuencias de nuestro problema, porque recuerden, los madianitas no eran el problema. Los madianitas eran las consecuencias del problema. Dios, antes de tratar con las consecuencias de nuestro problema, tiene que tratar con nosotros mismos, hermanos, porque nosotros somos parte del problema. El Señor quería tratar con su pueblo, trató con Gedeón de manera particular, ya luego se encargaría de los madianitas, pero había una necesidad primero de que ellos entendieran cuál era el verdadero problema. Gedeón no iba a luchar contra sus enemigos si antes no entendía, si antes no sacaba de su corazón aquello que lo estaba paralizando, aquello que le estaba impidiendo salir de aquella situación. Y usted se preguntará, bueno, ¿de qué está hablando? ¿A qué se refiere? ¿Saben qué? Gedeón culpaba a Dios de la situación que estaban viviendo. Lo hemos leído en el versículo número 13. Su corazón estaba engañado por el mismo enemigo. Él no se daba cuenta que era el pecado del pueblo los que los había llevado a esa situación. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba culpando a Dios. O si no, fíjese lo que dice la palabra. ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y dice él, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Él estaba culpando directamente a Dios de la situación que estaban viviendo. Mire, mientras uno viva creyendo y culpando a los demás de sus desgracias, nunca verá la necesidad de cambiar. Se lo repito, escúcheme bien. Mientras uno viva creyendo y culpando a los demás de nuestra desgracia,
nunca verás la necesidad de cambiar. Siempre estarás esperando que cambien otros. No, fulanito tiene que cambiar. No es así, hermano. ¿Cuántas oportunidades nosotros hemos dicho, pensado y actuado como Gedeón también? Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy viviendo yo esto? ¿Por qué Dios permite esta situación dolorosa en mi vida? ¿Por qué vivo bajo la opresión de esta necesidad de que no tengo esto o lo otro? ¿Dónde está Dios? No, yo no he dicho tal cosa. Usted sí lo ha dicho probablemente. Y yo lo he dicho, ¿dónde está Dios en determinados momentos en mi vida? Y no es porque Dios se haya ido, Dios me ha desamparado, porque eso sería actuar en contra de su palabra. Dios no nos desampara, Dios no nos abandona, dice la Escritura. ¿Cierto o no? Pero muchas veces nos autoengañamos pensando que Dios tal vez nos ha abandonado, que Dios nos ha desamparado. Tantos milagros y Dios conmigo no hace nada. Tantos milagros que leo la palabra, tantos testimonios que escucho de aquí y de allá, que Dios ha hecho esto y lo otro, y conmigo. ¿No se da cuenta Dios que yo estoy sufriendo? El culpar a otros de mis desgracias. Dios trata con nosotros para que entendamos que no fue Dios, no fue Él quien nos llevó a esa situación, sino nosotros mismos. Gedeón tuvo que entender eso, de que no era Dios, sino que fue su pecado y el pecado del pueblo lo que los llevó a esa situación. Y cuando comprendamos esa verdad, dejaremos de culpar a los demás, dejaremos de culpar a Dios y enfrentaremos nuestro propio problema, hermano. Hasta que no entiendas, o que tú y yo no entendamos esta verdad, no estaremos dispuestos a cambiar. Debemos estar dispuestos a cambiar de actitud. Estoy terminando. La cuarta cosa es que debemos estar dispuestos a hacer frente a nuestros problemas. Versículo 14 dice la palabra. ¿Están ahí, hermanos? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dice la palabra. Dios lo llama y comisiona a Gedeón para que vaya a luchar a favor del pueblo de Israel y en contra de los madianitas. Lo que la palabra nos está enseñando aquí, entre otras cosas, es que Gedeón debía asumir un compromiso. ¿Cuál compromiso? De querer hacer frente al problema, de querer luchar en medio de esa situación. Y esto nos enseña también una verdad que quiero destacar. Si usted no está dispuesto, escúcheme, si usted no está dispuesto a hacer frente a sus problemas, a sus gigantes o a sus miedos o a lo que sea, si usted no está dispuesto a eso, nada se puede hacer por mucha ayuda que Dios quiera darle. Nada se puede hacer. Si usted vive una situación X, problemática, conflictiva, una situación dolorosa, si usted está viviendo eso y usted no está dispuesto a hacerle frente a su problema, hermano, por mucha ayuda que Dios quiera darle, no se puede hacer nada. Y a través de esta palabra, Dios está llamando a Gedeón para que tuviese una parte activa en la solución del problema. Tú vas a ir y luchar con esos madianitas. No podemos pasarnos la vida culpando a los demás de nuestra desgracia y esperando que otros resuelvan nuestros problemas. ¿Me escuchó? No puedes pasarte la vida culpando a los demás y esperando que otros resuelvan tus problemas. Debe haber una voluntad por nuestra parte, una disposición, un compromiso a solucionar las cosas. ¿Y saben qué es lo importante de todo esto? Que cuando uno tiene esa disposición, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a capacitar. Dios va a encaminarnos de tal manera que podamos hacerle frente a esa situación. Y por último termino, hermanos. Debemos estar dispuestos también a vencer nuestros temores. Versículo número 15, dice la Escritura. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón se dio cuenta de las dimensiones de lo que el ángel de Jehová le estaba pidiendo. Él estaba diciendo, ve, lucha, pelea contra este ejército de madianita. Gedeón echó manos en la cabeza, enseguida afloraron sus temores. ¿Por qué? Porque no se trataba de media persona.
media docena de personas, que habían en la calle. No se trataba de un grupo de matones que vinieron a atemorizar al pueblo. Se trataba de 135,000 soldados, hermano, que se dice rápido. 135,000 soldados adiestrados para la guerra que estaban oprimiendo a Israel. Y Dios le dice, tienes que pelear con ellos. Imagínate, póngase en el lugar de Gedeón. ¿Qué? Que pelee con esta gente, soldados adiestrados en la guerra, y comienza a aflorar todos los temores que él sentía. ¿Cómo lo voy a hacer? Soy pobre, soy el más débil, el menor, el menos importante o el más insignificante de toda mi familia. ¿Y saben qué? Era cierto. Esa era la realidad de Gedeón. El problema, hermano, es que Gedeón estaba poniendo más atención a sus limitaciones, a su propia realidad, que a la palabra de Dios. Dios le había dicho, Jehová está contigo. Dios le había dicho, varón esforzado y valiente, ve con esta fuerza, yo te envío. Pero él puso su atención ¿en qué? No en esa palabra. Él puso su atención en sus limitaciones y en su propia realidad. Una vez más, Dios tiene que tratar con él. Y Dios lo conforta con una promesa. Verso 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No vas a estar solo, Gedeón. No vas a estar solo, yo estaré contigo, los derrotarás, alcanzarás la victoria sobre tus enemigos. Estoy terminando, hermanos. En nuestra lucha por avanzar en la vida, porque esto es una lucha, y en nuestra lucha por romper con muchas conductas dañinas, van a aflorar también muchos temores en nuestra vida. Si usted quiere progresar, si usted quiere avanzar en la vida, no estoy hablando en términos económicos ni materiales, estoy hablando en términos espirituales. Si usted quiere avanzar en la vida, crecer en el Señor, va a haber que luchar, va a haber que enfrentarse a situaciones conflictivas, va a haber que enfrentarse a situaciones tal vez dolorosas. Y uno debe estar dispuesto a ello. Y estoy seguro que en esa lucha van a aflorar también muchos temores. Y si lo que hago no sale bien, tal vez yo no puedo, no estoy preparado, soy débil. Y si la persona se enfada, y si esto me genera otro problema, y constantemente estamos sacando 1001 conclusiones en la cabeza. ¿Cuántas personas tal vez conoces en tu vida que han acudido a Dios en medio de una situación? ¿Cuántas personas conoces que han aceptado el hecho de que sí, la culpa es mía, yo hice las cosas mal, tengo que cambiar? Han asumido esa actitud de querer cambiar, de hacer frente a los problemas, pero luego se quedan estancados en esa línea porque tienen miedo. Sus temores comienzan a dominarlo. Y si las cosas no salen como yo creo que deberían salir, y eso los paraliza de alguna manera. Gedeón tuvo sus temores también. Dios lo confortó a través de su palabra y le dio la fuerza. La manera de hacer frente a nuestros temores, hermano, cuando tratamos de caminar y mejorar en la vida, ¿sabes cuál es? Es poner nuestra confianza en la palabra de Dios, obedeciéndola. Esa es la manera de afrontar nuestros temores, poniendo nuestra confianza en la palabra de Dios, obedeciendo su palabra. Y podemos tener la absoluta confianza en que Dios nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios no miente, porque Dios es fiel y verdadero. Podemos tener la absoluta confianza y seguridad que Dios nos va a ayudar cuando se trata de poner nuestra vida en orden. ¿Por qué? Porque vamos a ajustarnos a su voluntad. Podemos tener la absoluta confianza y seguridad para luchar contra el pecado y superar cualquier problema que nos aleja de él, porque va acorde, en línea a lo que él quiere para nuestra vida. Podemos tener la seguridad de que Dios nos va a ayudar cuando nosotros queremos hacer su voluntad y obedecerle. Dios nos va a ayudar a vencer nuestros temores, hermano. Termino. Dios no solo nos llama a una vida victoriosa, Dios nos enseña cómo alcanzar esa vida victoriosa, hermano. Podemos seguir dando vueltas en la vida sin llegar a ningún lado, si esa es tu decisión. Puedes hacerlo. O puedes romper con todo aquello que te ata, que te cautiva y que te detiene para seguir avanzando.